Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy, en el análisis de la coyuntura, quiero conversar con ustedes sobre las elecciones parlamentarias que se realizaron en nuestro país el pasado domingo 6 de diciembre, cuando en nuestra patria se realizaron, a tenor de lo que establece la Constitución, las elecciones parlamentarias para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. Proceso electoral que ha despertado y despertó gran interés por las connotaciones que tiene desde la perspectiva de la geopolítica nacional e internacional. Es así como la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, llevando la vanguardia al poder electoral, implementan este proceso mandatado por nuestra Carta Magna en su artículo 192. Y yo no me canso de leer el artículo 192 porque la derecha reaccionaria todos los días, cada vez que declaran, tildan las elecciones de inconstitucionales. Y leo textualmente lo que dice el artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea Nacional fue electa en el 2015 y la Constitución establece que son 5 años, ¿cuándo corresponden las elecciones? En el 2020. Y eso lo sabe la derecha, lo sabe el imperialismo, lo saben los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo. Pero ellos siguen aplicando la tesis goebbeliana de repite una mentira 1000 veces hasta que crean que es verdad. Así que, a tenor de lo que establece la Constitución, se realizaron estas elecciones para cambiar el Parlamento venezolano, donde la derecha reaccionaria nacional e internacional, desde el 5 de enero, cuando se instaló la Asamblea Nacional que se eligió el 6 de diciembre del 2015, juramentado esta Asamblea Nacional y tomado posesión el Parlamento para el periodo legislativo 2015-2020, ese poder de la República, ese poder público de la nación, fue utilizado por el imperialismo para profundizar la desestabilización interna en el país con fines insurreccionales, bajo la esperanza de materializar un golpe de Estado parlamentario y con ello derrocar a esta revolución libertaria. Hago un paréntesis en lo de golpe de Estado parlamentario para recordarles que ese método de golpe de Estado parlamentario exitosamente lo venía aplicando los Estados Unidos en América Latina. En algunos países, como es el caso de Honduras, después del secuestro de Manuel Zelaya, fue el Parlamento quien declaró la ausencia y asumió el presidente del Parlamento. En el Paraguay, a raíz de la muerte de unos indígenas que estaban protegiendo los territorios en una zona donde le habían dado concesión de explotación de minas a una empresa, el Congreso solicita la apertura de una investigación y para ello se crea una comisión especial y se aprueba la comisión especial. Y juramentada la comisión especial, el diputado que funge como presidente de la misma le pide al Parlamento, no sabía el padre Lugo que le estaban preparando una celada, un golpe de Estado. Le pide al Parlamento que la primera persona que debe comparecer es el presidente de la República, pero que la Constitución paraguaya le prohíbe la comparecencia y por lo tanto le solicita al Congreso que apruebe la separación, entre comillas, temporal, y al aprobarlo asumió temporal el presidente del Congreso,
no se abrió ninguna investigación, no compareció ante ninguna comisión, no hubo informe y se materializó el golpe de Estado al padre Lugo. Y en el Brasil fue un hecho grotesco, dantesco, el derrocamiento de Dilma Rousseff desde el Parlamento brasileño. Por lo tanto, la derecha venezolana, al obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias del 2015, nada más instalado el Parlamento, echó a andar ese plan conspirativo contra el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, apelemos a nuestra memoria. Desde que ese poder de la República se instaló, se inició la planificación, desde allí se urdieron distintas acciones que iban desde solicitud de bloqueo económico, ataque a la moneda, robo de empresas venezolanas en el exterior como Citgo, Monómeros, Alunasa, congelación y confiscación de cuentas en divisas en el sistema bancario mundial. Era un hecho comunicacional público y notorio, porque así lo declaraban los parlamentarios que iban a reuniones a pedir bloqueo, a pedir sanciones, a pedir confiscación de bienes, el robo del oro monetario en Inglaterra, el asedio y persecución a PDVSA. Recordemos nosotros que el nervio y motor de nuestra economía, ya que es la fuente de ingresos de más del 90% de las divisas que ingresan al país, es PDVSA. Y fue tan criminal el ataque a la economía venezolana a través de PDVSA, que desde octubre, oigan, desde octubre del año 2019, Venezuela no vende petróleo y no cobra facturas petroleras. Y cuando nosotros, horrorizados por ese plan antipatria y entreguista que se ejecutaba desde ese parlamento, pensábamos que lo habíamos visto todo. Desde allí mismo, bueno, tuvimos que perder la capacidad de asombro cuando empezaron a solicitar de manera abierta, de manera flagrante, a través de los medios de comunicación, a través de comisiones, a través de reuniones, pedirle directamente a los Estados Unidos hasta una invasión militar. Todo ello prefigura en el panorama del caos, bueno, primero carencias, necesidades, penurias, vicisitudes, las que está viviendo nuestro pueblo. Oigan, y en medio de ese escenario fuimos el 6 de diciembre a unas elecciones parlamentarias. Alguien pudiera preguntarse, ¿y por qué la oposición y la derecha internacional no quieren elecciones? Muy sencillo, porque el plan de la derecha viene establecido sobre la base del caos, de la presidencia interina, y al elegir a una nueva Asamblea Nacional, cesa en sus funciones el Parlamento 2015-2020 y por lo tanto desaparece el plan conspirativo que se instaló junto a la rata del Juanito Alimaña. Llegado el día de las elecciones, el pasado domingo 6 de diciembre, con un proceso electoral que por las connotaciones antes expresadas, no solo representa un acto electoral, esto trasciende, porque los Estados Unidos incluso amenazaban a nuestro país, a nuestro gobierno, con agresiones de cualquier tipo. Bueno, el dólar se lo llevaron a más de 1 millón, atacando a nuestro pueblo. Ese acto heroico del 6 de diciembre es un acto primero de rebeldía, es un acto de resistencia para los que andan tratando de banalizar con porcentaje la acción heroica, patriótica de nuestro pueblo el 6 de diciembre. Echen número, echen lápiz, porque aquí lo que hay es una gran victoria del pueblo venezolano ante la imposición de quienes se creen los dueños del planeta. Esa es una victoria temprana, llegar a las elecciones. La segunda victoria, la gran movilización del pueblo venezolano. Haber llegado de manera satisfactoria al 6 de diciembre
es una victoria de esta esperanza, es una victoria del pueblo venezolano y es una victoria de la patria. Ahora, entrando en el hecho, durante los comicios electorales, ver un pueblo despierto, movilizado en la calle, ejerciendo su derecho al voto como única herramienta de defensa para echar de allí. Y cuando yo digo de allí, hago un paréntesis porque nosotros vimos o vemos esa Asamblea Nacional como una base militar norteamericana dentro de la patria. Ese acto heroico del 6 de diciembre, de echar de allí a ese enclave antipatria, entreguista y proyanqui, que es el causante, esa Asamblea Nacional, de todos los males que está viviendo nuestro pueblo. Esa noche oscura, esa pesadilla, ese tormento que se constituyó para este país la Asamblea Nacional 2015-2020, bueno, quedará después del 6 de diciembre para la historia política del país como una mácula de haber sido el Parlamento que se bajó los pantalones para entregarse a los intereses norteamericanos, traicionando primero a los electores, porque cuando un diputado inscribe su candidatura, presenta su propuesta de acción, su propuesta de ejercicio de funciones en el Parlamento. Los revolucionarios para este periodo 2021-2025 presentamos el Plan de la Patria, pero además de ello, a través de la plataforma Patria, sometimos a una gran consulta y nuestro pueblo legislador propuso leyes y el Ejecutivo también propondrá leyes. ¿En función de qué? Del robo a la riqueza nacional, de robarle a nuestro pueblo todos los logros, conquistas, avance, ascenso social y calidad de vida que logró desde 1999, que llegó nuestro amado comandante Chávez, y a eso fue el logro de esa Asamblea Nacional 2015-2020. No, para restablecer primero el orden, para meter ese Parlamento por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Segundo, para que cumpla a tenor de lo que establece la Constitución sus deberes, competencias y atribuciones. Si bien es cierto que los poderes públicos tienen autonomía e independencia funcional, administrativa y operativa, no es menos cierto que esa autonomía es para que cumplan con las competencias constitucionales de manera tal de que en un principio de corresponsabilidad entre todos los poderes se materialicen los supremos fines de la República. Por lo tanto, no es poca cosa la hazaña de nuestro pueblo realizada el pasado domingo 6 de diciembre, donde casi 7 millones de patriotas venezolanos con su voto le están diciendo al mundo, al imperio norteamericano y a la derecha nacional, lacaya y entreguista, le están diciendo ese voto, está diciendo no queremos bloqueo, no queremos intervención extranjera, déjenos construir nuestro proceso en paz. Le está diciendo, por el amor de Dios, saquen sus manos de Venezuela, respeten a nuestra patria, exigimos respeto a la soberanía. Con el voto del 6 de diciembre, nosotros estamos echando de ese reducto antipatria que fue la Asamblea Nacional, la estamos echando de allí para que más nunca vuelvan a estar allí los enemigos del pueblo, los enemigos de la patria. Es así como el día viernes 4 de diciembre, desde las 8 de la mañana, tempranito, de manera satisfactoria, en el país se instalaron las 29.622 mesas electorales. Y luego el domingo 6 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana, se constituyeron las mesas, acto de instalación el viernes, acto de constitución el domingo a las 6 y el tercer acto electoral, acto de votación. Constituidas las mesas, empezó el acto de votación con bloqueo, sin gasolina, sin combustible, sin gas, con vicisitudes, con carencias, con penurias. Este pueblo se hizo millones. Este pueblo, a decir de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que se crece en las dificultades, remontó la cuesta y se movió para ir a esta memorable
jornada electoral. Al final de las elecciones, el ente rector electoral emitió el boletín, no como en los Estados Unidos, que después de más de un mes no sabemos quién ganó las elecciones. Y los muy inmorales todavía tienen el tupé de criticar el proceso electoral venezolano. Qué inmorales, qué sinvergüenza, qué vagabundos. Bueno, la doctora Indira Alfonso Izaguirre emitió el primer boletín oficial desde el Centro de Operaciones Estratégicas, que es la carpa que colocan en la Plaza Caracas. Allí la acompañaron toda la junta directiva del CDE, quienes nos visitaron como veedores nacionales e internacionales y los medios de comunicación. La doctora Alfonso ofreció primero una panorámica general de los resultados e informó que lo hacía con un 82,35% de las actas escrutadas. Veamos el video de la doctora Alfonso emitiendo la declaración. El 6 de diciembre, los venezolanos y venezolanas hemos escrito una nueva página en la democracia de nuestro país. Hemos demostrado una vez más que cada proceso electoral es un ejercicio de paz. Ha triunfado la paz. El pueblo de Venezuela nos ha dado una nueva lección. El único camino posible para convivir en paz es el voto. Hemos tenido una jornada electoral impecable. Hemos dado al mundo una nueva demostración de civismo al desarrollar un proceso exitoso en las 29.622 mesas electorales constituidas en todo el territorio nacional. Ha sido una jornada ejemplar en la que los venezolanos y venezolanas se manifestaron y tomaron su decisión. El única arma que tiene el pueblo para ejercer su derecho en paz es el voto. Y eso fue lo que hizo el pueblo venezolano. Pero además de ello, los invitados internacionales que vinieron como veedores a través de la vocería del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, también emitieron sus declaraciones para referirse al proceso electoral que habían observado el domingo. Veamos las declaraciones del expresidente Correa. Felicitaciones al pueblo venezolano por ese ejercicio democrático el día de ayer, por esa expresión clara, contundente, pacífica, alegre, tranquila, que han tenido el día 6 de diciembre para decidir sobre su futuro, futuro sobre el cual solo pueden decidir los venezolanos. Futuro sobre el cual, oigan, los que quieren meter las manos en Venezuela, lo que le dice Correa, futuro sobre el cual solo pueden decidir los venezolanos. Y digo solo, hago énfasis, porque cuando le preguntaron a Trump sobre la necesidad de revisar el proceso electoral, él dijo que él no aceptaba intromisión en los asuntos internos porque era una patria soberana. Ah, y es que nuestras patrias no son soberanas. Nuestras repúblicas no son libres. Ah, allá sí son soberanos. Y ellos se meten en cuanto proceso electoral hay. Primero vayan a ver cómo resuelven su sistema electoral. A nosotros no nos alegra que eso pase, pero eso es una confesión de parte del desastre que es los Estados Unidos. Además, cualquier ciudadano con un mediano sentido de racionalidad debe saber que si los Estados Unidos están metiendo las manos en Venezuela es porque algo no le conviene a su política, es porque algo está saliendo bien para el pueblo venezolano. ¿O es que acaso hay algún país de este planeta donde los Estados Unidos han metido su mano para llevar progreso, paz, prosperidad, democracia y desarrollo? Eso lo dijeron cuando la invasión a Irak, a Libia. Vayan a ver cómo está.
Cuando empezó la invasión, llegó la paz, llegó la democracia, llegó el progreso, la prosperidad. Ahora ese país sí va a ser libre, libre. Vayan a ver cómo viven esos pueblos. Esa no es la suerte que queremos nosotros para el pueblo venezolano. Por eso estamos resueltos y restiados con esta esperanza. Y volviendo al tema electoral, después de las declaraciones de la doctora Alfonso, por supuesto, el jefe nacional del comando de campaña, Darío Viva, al respecto emitió la siguiente declaración. Veamos el video de Jorge Rodríguez. Queremos informar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones, y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer. Fue la más gigantesca victoria electoral en un evento parlamentario desde 1947, si sacamos a la elección del año 2005, donde en un ejercicio profundo de antidemocracia, como tienen acostumbrado a hacerlo estos sectores de la derecha, se retiraron en esa oportunidad con excusas fútiles de la elección parlamentaria del año 2005. Ha sido la más gigantesca victoria. Escaneando, como ya computamos, todas las actas que obran en nuestro poder por parte de nuestros testigos, debemos decir que las fuerzas del gran polo patriótico Simón Bolívar obtuvieron el 72% del total de votos a nivel nacional. Esta es una elección regional, ustedes bien lo saben, porque se estaban escogiendo 24 listas regionales y 87 circuitos nominales. La victoria parlamentaria más grande que se haya observado en la historia política contemporánea de nuestro país. Y Jorge establece un 72, claro, era con el 82% de las actas. Todavía faltaba un 17,5, 82,5, faltaba el 17,5. Pero como la elección es circuital, la votación porcentual no es directamente proporcional a el resultado total. Es decir, si obtuvimos el 72, no es que tuvimos el 72% de los escaños. Al respecto, el camarada Diosdado Cabello colocó en su cuenta Twitter lo siguiente, aclarando, dice Diosdado, el día 7 de diciembre a las 3:10 de la tarde, medio breve. En estas elecciones, el 70% de los votos no necesariamente es el 70% de los cargos. Es mucho más. Debido a la dispersión opositora, la oposición acudió dividida. El gran polo patriótico fue en unidad perfecta, lo que nos permite mayor eficacia para la victoria. Nosotros venceremos, nosotros vencimos. Cumplido las elecciones, el CNE emitiendo los resultados, surge un interrogante. ¿Qué va a pasar con la cooperación internacional que se montó desde ese Parlamento que expira el 5 de enero y que tuvo fecha de vencimiento el domingo 6 de diciembre? Bueno, sabemos que los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional nunca van a cesar en su afán de querer dar al traste con la esperanza de redención social que tienen los pueblos que buscan caminos de dignidad. Es por ello que la derecha reaccionaria internacional, para el caso venezolano, se planteó 5 escenarios. El primero, la ilegitimidad. Decir,
a pesar de que el 192 de la Constitución lo establece de manera taxativa, decir que las elecciones son ilegales, ilegalizar las elecciones, y lo repiten, la ilegalización. El segundo, la ilegitimidad. Oigan esto, dicen que la legitimidad del proceso la da el reconocimiento internacional y que por lo tanto, si la OEA o la Unión Europea no trajo observadores, son ilegítimas porque no reconocen la legitimidad. Pero además, si los Estados Unidos y todos los países que se dejan torcer el brazo no las reconocen, son ilegítimas. Hay que decirle, vayan a leer sobre democracia, porque la democracia venezolana, la Constitución establece en el artículo 5 que la soberanía reside, oigan, intransferiblemente en el pueblo. Por lo tanto, la legitimidad del acto del 6 de diciembre no la da observación internacional alguna, no la da reconocimiento de gobierno alguno, la da el pueblo a través del ejercicio del voto. El otro escenario que se montaron, suspender las elecciones por razones humanitarias y la pandemia del COVID. Oigan, 66 procesos electorales se realizaron en el planeta. A ninguno de ellos le pidieron suspensión por el COVID. Se montaron con fuerza a querer suspender las elecciones, claro, para darle continuidad a la conspiración con el Parlamento 2015. Al no existir elecciones, continuaba la vigencia de ese Parlamento. El cuarto escenario de la derecha lo estamos viviendo, el desconocimiento de las elecciones. Y viene la manipulación dependiendo de la conveniencia, porque entonces establecen que el porcentaje es muy bajo. Y como el porcentaje es muy bajo, las elecciones no tienen validez. El Mundo, un periódico español, miren lo que publicó El Mundo. Colócame las dos, por favor, las dos. Las dos, colócame las dos. Una de un lado y la otra del otro lado. Coloca las dos, por favor. Hazlo. No, pero colócala, no la puede colocar. Coloca, vamos a leerla, no lo colocaron. Yo quería era contrastar la información. Arrasa la abstención en las elecciones Nicolás Maduro, solo votó el 31%. Lo dice, ponme aquí, pégame la luz aquí. El chavismo cantó victoria sin gran entusiasmo. Es decir, que no hay victoria porque votó el 31%. Ese mismo periódico, El Mundo, colócame la otra imagen, colocó así a 6 meses. La izquierda rumana da la sorpresa y le gana a la centro derecha. Con más del 90% de los colegios electorales escrutados, el PSD obtiene en torno a un 31% de participación de los votos. O sea que en Rumania es bueno y en Venezuela la abstención. Yo voy a hacer un ejercicio matemático rapidito, porque Mike Pompeo, jefe del Departamento de Estado, emitió un comunicado que dice: Estados Unidos aplaude la consulta popular del gobierno interino. Y allí establece Pompeo que la consulta electoral se celebra bajo la modalidad de una plataforma tecnológica, digital. Oigan, ¿para qué? Para que los venezolanos que están en el exterior y se fueron obligados a huir al extranjero bajo la amenaza de persecución, tortura o muerte puedan votar. Y habla de 10 millones. Vamos a creerle a Pompeo. Aquí traes una pizarrita. Si en Venezuela los electores son 20.710.421. Este es el universo electoral venezolano que participó en estas elecciones, 20 millones. Pompeo dice, disculpe que pase por el medio, que se fueron 10 millones
Vamos a creerle a Pompeo. Si le restamos 10 millones, dice más de 10 millones, pero vamos a cortar por tabla rasa. Quedan 10.710.421 electores. De estos 10 millones que dice Pompeo, hay que decir, endereza la toma porque está como torcido, no se ve ahí. Métele luz con esta que está de frente aquí de frente. De estos 10 millones, si le quitamos más de 10 millones que dice Pompeo, en Venezuela tenemos 10.700.421 electores. Y que haya votado hasta esta hora 6.571.512, ¿verdad? Hasta esta hora digo porque faltan algunas actas que no han sido transcritas. Significa que esto está sobre el 60%. Enfoca completo ahora. ¿No les manda un mensaje a la derecha venezolana que con esta guerra más de 6,5 millones de venezolanos se hayan movido? ¿No es un mensaje para el imperio y para los enemigos de la patria que más de 6 millones hayan salido? Y si ellos dicen que se fueron 10 millones, más del 60% largo participaron de los electores. Pero no nos vamos a parar en números. Hay una gran victoria. En el 2005 hubo unas elecciones presidenciales, perdón, unas elecciones parlamentarias, corrijo. En 2005 hubo elecciones parlamentarias. El presidente era nuestro amado comandante Chávez. Siempre hemos tenido agresiones, siempre hemos tenido persecuciones, pero no estaban las sanciones abiertas. El petróleo estaba en 100, y ustedes saben cuánto participó en esa elección parlamentaria, el 25.26%. En esta elección parlamentaria con el compañero Maduro, el 31%. Que siga diciendo la derecha, pero yo sé que la procesión va por dentro, esto lo llena de angustia. Más de 6,5 millones de patriotas que estamos resueltos a defender la patria. ¿Qué le queda a la oposición? Bueno, le queda hacer un referéndum por internet y luego presentar el plan. ¿Cuál es el plan de Juanito Alimaña? Sencillo, la tesis de la continuidad. Decir, la mayoría de los venezolanos en el referéndum aprueba elecciones libres, desconoce las elecciones parlamentarias y por lo tanto el parlamento sigue vigente porque aquel es ilegal. Van a seguir en su plan, pero si ganamos con el 90% también van a seguir en su plan, porque el plan del imperio es ponerle la mano a la riqueza nacional, al petróleo venezolano, a la fuente de energía del planeta. Ante ese dilema, para los países que apoyan a Juanito Alimaña, yo quiero dejar con ustedes una declaración del ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien hizo un profundo llamado a la reflexión a su compatriota español Josep Borrell, quien es el canciller de la Unión Europea, en los siguientes términos. Veamos la declaración de Zapatero. Acabo de decir, yo espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea. La diplomacia de la Unión Europea se basa en la solución pacífica de los conflictos, se basa en el respeto a los procedimientos. Y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento, que ciertamente nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional. Porque si no se reconoce la Asamblea que hoy se elige,
y la asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato, y si no se reconoce al presidente Maduro por el hipotético acusación de fraude de la elección de mayo del 2018 y el presidente Guaidó era presidente por una asamblea que ya no existe y por tanto también termina esa hipotética reconocimiento, pues en fin, o sea, al absurdo no se puede llegar de decir desde determinadas instancias que en Venezuela no hay ni parlamento, ni presidente, ni instituciones. Bueno, es verdad que a veces la política genera estas propuestas inconsistentes, y por eso pido una reflexión serena, sosegada. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Hasta una situación en la que se pretendía, con el reconocimiento al presidente de la asamblea anterior, dar un vuelco a la situación. ¿Qué esfuerzo hace Zapatero pedirle acciones serenas y sosegadas al absurdo? El absurdo es lo que estamos viviendo. Pero así están las cosas y nosotros avanzaremos en la construcción de nuestro proceso para lograr restañar las heridas de la guerra y desde este Parlamento lograr nuevamente el ascenso social de nuestro pueblo. Vamos a una pausa y al regreso estaremos conversando con el camarada Pedro Infante, quien es el vicepresidente territorial del PSUV para la región capital Caracas, La Guaira, y a partir del 6 de diciembre, colega parlamentario. Vamos a entrar en profundidad sobre análisis del proceso electoral y despedimos este primer segmento con las declaraciones del compañero presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista. Felicidades, felicidades y felicidades al gran polo patriótico en su unión perfecta, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los jefes y jefas de VC, comunidades, calles, a todos los testigos electorales, a todo el pueblo que un día como hoy, enfrentando la pandemia, venciendo las dificultades del combustible, de las sanciones, venciendo 1000 dificultades, salió a elegir su Asamblea Nacional. Tenemos una nueva Asamblea Nacional, elegida por el voto del pueblo. Venezuela ya tiene una nueva Asamblea Nacional para este periodo 2021-2026. Gran victoria, sin lugar a duda, de la democracia. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y después de pasearnos en el análisis de coyuntura con el hecho y las connotaciones desde la perspectiva de la geopolítica en este segmento, voy a conversar con el camarada Pedro Infante. Bienvenido, Pedro, a su programa Desenlace. Y es propicia tu presencia porque la elección del 6 de diciembre representa un acto de resistencia. La derecha reaccionaria internacional decía que no iban las elecciones, que había que suspenderlas, que eran ilegales, y nuestro compañero presidente Nicolás Maduro de manera taxativa lo estableció. Llueve, truene o relampaguee, el 6 de diciembre hay elecciones. ¿Qué
análisis haces al respecto? Sí, bueno, un saludo a todas las personas, los venezolanos y venezolanas que nos ven por TV. Saludos, colega diputado Pedro Carreño. Además, compartimos parte del espacio de trabajo en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, escuché con detenimiento todo el análisis muy completo, muy nutrido que hacía sobre esta coyuntura pues, electoral en Venezuela, en América Latina. Yo creo que hay varios aspectos. Solo agregaría, me permito agregar ahí, que este último trimestre del año 2020, para efectos de nuestro continente, para efectos del mundo, hubo 4 procesos electorales, incluyendo el venezolano. El primero, la elección en Bolivia. Creo que también marca lo que ha sido una gran derrota para el fascismo, para el fundamentalismo religioso, para el imperialismo norteamericano, la victoria pues, de Luis Arce en Bolivia y la reconquista, sobre todo del pueblo indio boliviano, el poder. Lo que fue un golpe de Estado hace un año, poco más de un año, contra Evo Morales, se convierte en una gran victoria, un gran triunfo del pueblo boliviano. Eso fue el 18 de octubre, si no me equivoco. Sí, pero después, el 25 de octubre, estábamos nosotros haciendo simulacro en Venezuela, simulacro para nuestras elecciones. También hubo un plebiscito en Chile y triunfó la idea de la constituyente. Y empieza a decir la gente en Chile, empieza a decir la gente en el mundo, en América Latina, que las ideas de Chávez se van propagando. Fíjate, fue una iniciativa del pueblo chileno, un referéndum para discutir su constitución. Una constitución. ¿Ha fracasado la media mundial en su plan de criminalizar a Chávez y los pueblos lo ven como una bandera de lucha, de resistencia antiimperialista? Sí, yo creo que va triunfando la verdad. Se va imponiendo la verdad. Los pueblos del mundo van conociendo la verdad. Y es el fenómeno de Chile. Después, las elecciones en Estados Unidos, Pedro, principios de noviembre, 2, 3 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos, exactamente el 3 de noviembre, y ahí todavía se está debatiendo quién es o quién no es el presidente de los Estados Unidos. Nosotros respetuosamente no nos inmiscuimos en los asuntos internos de ningún país, pero habla de la doble moral del gobierno de los Estados Unidos, quienes se creen los padres de la democracia, los fundadores de la democracia moderna, y están enredados viendo quién es, quién no es presidente. Bueno, ese problema que lo resuelvan ellos. Y por supuesto, para cerrar todo el ciclo electoral de este año 2020 en América Latina, en el mundo, las elecciones parlamentarias de Venezuela. Fíjate que coincidió ese domingo 6 de diciembre con unas elecciones parlamentarias en Rumanía. Tú lo decías, tú lo pusiste ahí en una lámina. Y no hay comunicado, nadie dice, ni hay primeras planas. 31% también participó. 31% de participación. Y hablan de gran victoria. Y hablan de gran victoria. Nadie dice nada pues, de la democracia de Rumanía. Además, Venezuela, sin lugar a dudas, es el país que sus elecciones son las más observadas en el mundo. Y nosotros recibimos a cientos de observadores internacionales que participaron y estuvieron recorriendo los distintos centros electorales. Felicitar al CNE, por supuesto, a nuestro pueblo por el civismo, por la democracia, por la paz, por la tranquilidad, por la transparencia, además, y la eficiencia con la cual nosotros transmitimos los resultados de nuestras elecciones este pasado domingo 6 de diciembre. Creo que ahí estamos, en este contexto. Ya en Venezuela el que ganó, sabe que ganó, y el que perdió sabe que perdió. Ya, los resultados están dichos. ¿En los Estados Unidos? Y bueno, en Estados Unidos tienen ya 1 mes y 7 días, 1 mes y 6 días. Y todavía no se sabe quién es el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Salen los dos. Sale Donald Trump hablando como presidente y sale Joe Biden hablando como presidente electo. Entonces ahí están en ese gran debate, insisto, los que se hacen llamar los padres de la democracia moderna. Mira, Pedro, en algún momento en el seno de la revolución, específicamente en Caracas y Vargas, donde tú eres vicepresidente territorial del PSUV, y estuviste al frente con los comandos de campaña dirigiendo esta operación perfecta, hubo dudas de que se suspendieran las elecciones por la presión internacional y los intereses de los Estados Unidos. Mira, yo creo, tú me preguntabas eso al inicio, ellos quemaron las máquinas de votación, hay que recordar ese episodio. La derecha puso bombas, puso explosivos para destruir toda la infraestructura tecnológica con la que contaba el CNE para realizar las elecciones. Se convirtió eso en una oportunidad. Robustecimos nuestro sistema tecnológico para las elecciones de este año y tenemos un nuevo sistema electoral con una gran capacidad tecnológica, más robustecido desde el punto de vista de la transparencia, del sistema tecnológico como tal, y mucho más eficiente, mucho más rápido el sistema electoral ahora. Siempre fue el plan de la derecha que no hayan las elecciones.
Intentaron hacerlo de manera física, concreta, quemando las máquinas electorales. Y después, bueno, toda la matriz mediática empujando, que no habían condiciones, que... Y al pueblo también le dieron duro. No, y al pueblo. Llevar ese dólar a más de 1 millón era para quebrarle la voluntad. Creo que fue la última parte de su estrategia. Fue la última parte de su estrategia. Este pueblo Ahora, tiene ante conciencia. ese fracaso y que más de 6,5 millones de venezolanos vayan a votar, ¿qué lectura le dan ellos? Mira, yo no sé qué lectura le dan ellos. Yo te voy a decir la lectura que le damos nosotros desde el pueblo. Nosotros, lo que primero tenemos que decir que esto es un pueblo bolivariano que eligió contra el imperialismo, que eligió contra la injerencia extranjera, que eligió, que votó y participó contra el bloqueo y contra las sanciones, que además elige por la paz, porque este pueblo sabe que los últimos 5 años, Pedro, bueno, cargaron un dron con explosivo para intentar volar al presidente Nicolás Maduro, que en febrero del año 2019 intentaron con la llamada intervención humanitaria desde Cúcuta, bueno, generar condiciones para una invasión en Venezuela, que con la operación en Gedeón, en plena pandemia, hay que decirlo, en plena pandemia cuando en el mundo habían acuerdos de paz en países con guerra, bueno, ellos intentaron una invasión militar a través de las costas venezolanas, pero que además pagaron desde la Asamblea Nacional, por lo cual tiene que rendir cuenta Juan Guaidó en su gestión como presidente. Por eso y por todo lo que ha hecho. Por todo lo demás, Guaidó, pero pongo ese caso Malú, específico. Y Julio Borges. Ese contrato firmado con la empresa Silvercorp, 202 millones de dólares, que lo pagaron con recursos de Citgo, de Monómero, con recursos de la República, para asesinar a la dirigencia del país, a Nicolás Maduro, la primera combatiente, primer vicepresidente del partido y hoy diputado electo en la lista nacional, como primero en la lista nacional, compañero Diosdado Cabello, firmaron ese contrato. Eso fue la propuesta de la Asamblea Nacional 2015-2020, que era la guerra, que era la locura, pues. Y nosotros, yo convencido digo que este pueblo votó por la paz. Todos los que votaron, todos los que participaron, votaron por la paz y contra la injerencia extranjera. Y ahora, ¿qué corresponde a partir del 5 de enero? Fíjate, creo que nos toca hablar de eso. Esto ya yo escuchaba a Jorge decía, ya ellos son el pasado, ya. Hasta el domingo 6 de diciembre son el pasado. Disculpa la interrupción. Recuerda que el 11 termina la consulta y la resulta de esa consulta es desconocer el proceso y prorrogar la vigencia de su Asamblea Nacional. Por lo tanto, es prorrogar la vigencia de la presidencia interina. Ese es el escenario que nos espera. Así hubiésemos ganado con el 90%. Forma parte de la ilusión, forma parte del Narnia, forma parte del espejismo que en política han ido construyendo. Pero desde allí van a seguir agrediendo al pueblo. Van a seguir agrediendo al pueblo y nosotros seguiremos resistiendo y seguiremos venciendo. Ellos tienen... ¿Y Pedro, la acción concreta para que no sigan agrediendo al pueblo? Fíjate, tocayo, son diputados hasta el 4 de enero. Yo te comentaba ahorita, hay un artículo de la Constitución. Me he estado leyendo la Constitución en función de las competencias, de las tareas, de las labores que corresponden a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Hay un artículo del 223 de la Constitución. Del control político. Del control político, que dice, bueno, la Asamblea Nacional tiene la potestad, tiene la competencia de interpelar, de cuestionar, de investigar cualquier tema de organismo del Estado. Evacuar pruebas que le y sean el sistema de justicia con lo que le corresponde. Pero también habla de particulares. Y el artículo 200 habla de los delitos que cometen los diputados. Pero bueno, ya a partir del 4 de enero hay aquí unos cuantos que dejan de ser diputados. A partir de que se instale la nueva Asamblea Nacional, los diputados electos el 6 de diciembre del 2015, que no fueron reelectos el 6 de diciembre del 2020, pierden su investidura y por lo tanto pierden el fuero parlamentario. Así es, y pierden la inmunidad. La inmunidad. Esa es una prerrogativa. Correcto. Ahora, todo en el marco de la Constitución y las leyes, con el respeto a los derechos humanos, pero que cada quien responda ante la justicia por sus acciones, que sea responsable con sus acciones. Ahora, tocayo, eso aplica. El presidente incluso ha dicho, hay que crear una comisión para investigar todos los hechos que se han cometido, todas las acciones tomadas por las juntas directivas de la Asamblea Nacional del 2016 al 2020, que asuman su responsabilidad. Ahora bien, eso es parte del pasado. Disculpa la interrupción, o estamos conversando, ¿no? Yo creo que esa comisión, y como parlamentario así lo voy a proponer, en la sanción o en la imposición de responsabilidad no podemos irnos meramente a lo penal, porque a Juanito Alimaña y a Julio Borges y a Ramos Alú le meten cadena perpetua, está bien,
y cómo resarce el daño patrimonial. Así es. Nosotros debemos ir más al carácter de la sanción o sea, no lo punitivo, hacia lo pecuniario, Correcto. de manera tal de resarcir el daño patrimonial. Y es una tarea. Los bienes donde los tengan, pero necesitamos resarcir el daño todo lo que podemos patrimonial, recuperar para la República. que es lo que hemos ido nosotros revisando en la ley contra la corrupción. Ahora, Tocayo, yo te diría, creo que es importante no quedarnos solo hablando del pasado, lo que viene, el futuro. ¿Qué aspira nuestro pueblo? Nuestro pueblo ha sido capaz de salir a votar y dar un mensaje al mundo y dar un mensaje al resto del pueblo. Tú bien explicabas lo de la democracia. Más de 6.300.000 personas han elegido diputados y diputadas a nivel nacional. ¿Qué aspira nuestro pueblo? Que la Asamblea Nacional retome ser el centro, el foro político por excelencia de debate, de ideas, de propuestas, de proyectos, de modelos. En función de los intereses de la República. En función de los intereses de la En función de República. los intereses de los Estados Unidos. Eso debe ser a partir del 5 de enero la Asamblea Nacional. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Discutir leyes, que es la esencia de la Asamblea Nacional. Discutir todas las leyes. Sancionar. ¿Cuáles leyes? Pedro, ¿cuáles leyes, colega diputado? Bueno, las leyes que tengan que ver con los problemas principales del pueblo. Nosotros hicimos una consulta sobre las leyes y hemos planteado por lo menos 12 leyes. La primera ley que sale en la consulta es la ley de protección a la familia, que es seguir protegiendo a la familia, y de la familia a la mujer venezolana, y de la mujer venezolana a la madre venezolana, que ha sido la más impactada por las consecuencias del bloqueo, de las sanciones, del debilitamiento de la economía nacional. Si la derecha internacional quiere ser gobierno, ¿por qué la derecha internacional en su ejecución de gobierno le conculca las aspiraciones de dignificación y de ascenso social a los pueblos? Específicamente, me refiero, en Brasil, todos los logros y conquistas que obtuvo el pueblo brasileño con Lula y con Dilma los perdieron. Así es. Los perdieron. En Argentina con Macri, todo el ascenso social del pueblo argentino y niveles de dignificación que lograron con Néstor y con Cristina, los perdieron. En Bolivia, un año estuvo Yanine Áñez, desde el 2006 estuvo Evo Morales. Todo el ascenso social de los pobres y los humildes bolivianos lo perdieron. Y en Venezuela, en 5 años que tuvo esa Asamblea Nacional, los logros y conquistas que desde 1999 venía obteniendo no los perdieron. No, en Venezuela. ¿Estás hablando de Pero Venezuela? digo, en 5 años claro, de ellos los perdieron. En Venezuela los protegimos. No, pero se perdieron. Está bien. Aquí hay hambre, aquí hay miseria, aquí hay pobreza, no hay luz, no hay agua. Pero hay un denominador común. El salario se perdió. Es decir, es un denominador común de la derecha reaccionaria. Pero además quiero... Por eso que los pueblos despiertan. Correcto, pero quiero ponerte como denominador común del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Argentina, del gobierno de Jair Bolsonaro y de los que dirigieron el golpe de Estado en Bolivia, todos vinculados al fascismo, todos vinculados al fundamentalismo religioso. Sí, es la derecha. Es la derecha fascista, más fascista a nivel internacional, que tuvo un avance, pero que afortunadamente ha recibido un gran freno en esta etapa, sobre todo por los pueblos de América Latina. ¿Cuál fue la estrategia para Caracas y Vargas de manera tal de movilizar a nuestro pueblo con miras a la elección del 6 de diciembre? No me lo responda. Vamos a una pausa y al regreso me hablarás al respecto. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y continuamos conversando con el camarada Pedro Infante. Pedro, quedó una interrogante al aire y era la siguiente: ¿cuál fue la estrategia que se empleó en Caracas y Miranda para concientizar a nuestro pueblo a esa gran movilización del 6 de diciembre? Caracas y La Guaira.
la vicepresidencia de Caracas y La Guaira. Mira, ahí en primer lugar la unidad. Lo primero que hicimos fue trabajar con mucha amplitud, con mucha capacidad de inclusión, todos los factores. Ese concepto que nos ha enseñado el presidente Nicolás Maduro, unir todo lo que pueda ser unido contra el enemigo principal. Entender que esta elección era una elección de carácter estratégica e histórica, que nos enfrentábamos al imperialismo norteamericano y que lo que pasara en esta elección tenía mucho que ver con la continuidad de la revolución y sobre todo con la preservación de la independencia y la soberanía. Eso es un primer elemento. Lo segundo, irnos a las catacumbas del pueblo, ir a los barrios, ir a las comunidades. Yo debo felicitar a todo el equipo de La Guaira, al general García Carneiro, al compañero alcalde José Terán en Caracas, Erika Faría, la compañera Jacqueline Faría, todos los equipos de trabajo Guajabajo. ¿Los candidatos? Los candidatos extraordinarios, Nicolásito. Caballitos de batalla. Mira, Nicolásito, primero lista de La Guaira. Jorge Rodríguez, primero lista de Caracas, desplegado. Yo vi a Nicolásito meterse a los barrios, bueno, con más dificultades de La Guaira. Y vi a Jorge meterse en las cumbres de Antímano, en Nuevo Horizonte, en Catia. Estamos nosotros acompañándolo ahí en esa batalla, a escuchar a nuestro pueblo, sobre todo una campaña de escuchar, reconocer los problemas, digamos, en la solidaridad de nuestro pueblo y sobre todo la capacidad de organización que hemos desarrollado. La RAS, Rearticulación de Acción Sociopolítica, Julio León Heredia, nuestro jefe nacional de organización, instrumentó una gran estrategia para la organización del voto chavista. Los jefes y jefas de comunidad, mi agradecimiento a todos los jefas. ¿El sobre todo las resultado jefas electoral satisface las expectativas que se tenían en Caracas y La Guaira? Ya, déjame terminar con esto porque creo que es importante agradecerles. Jefas y jefes de comunidad, jefas y jefes de calle sobre todo, que ahí en cada calle saben, bueno, dónde está el voto chavista, el voto bolivariano, el voto patriota, los responsables de ejes territoriales en Caracas, los jefes de VC, los jefes de las parroquias, un equipo extraordinario, sistema de fuerza, movimientos sociales, a la juventud venezolana, trabajadores y trabajadoras, todo desplegado buscando los votos, explicándole a nuestro pueblo las razones, dando los argumentos, reconociendo los problemas. Tocayo, hay que reconocer los problemas, son reales, existen. Y las últimas 3 semanas nos intentaron apretar. ¿En serio? No, nos apretaron con el dólar. Quisieron llevar a un nivel de desesperación a nuestro pueblo con el tema del dólar. Fue durísimo, ha sido durísimo, todavía sigue siendo duro. Y nosotros en batalla. Creo que el pueblo ha pasado una prueba tremenda y ha dado, digamos, todo por el todo para escribir una nueva página de la historia de Venezuela. Me dice de las expectativas. Mira, yo creo que hay que mantener los pies en la tierra. Nosotros tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir corrigiendo cosas, tenemos que seguir mejorando cosas, tenemos que seguir reconociendo problemas, transformando todo lo que debe ser transformado, y eso debe ser la nueva era política que se funda a partir del 5 de enero con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Con la instalación de la Asamblea y tenemos elecciones, alcaldías y gobernaciones. Y bueno, se abre un ciclo electoral. Esta elección de Asamblea Nacional abre un nuevo ciclo electoral, elecciones de alcalde y elecciones de gobernadores para el próximo año. Y eso nos ubica en la consulta nacional, y yo insisto en el tema de la consulta nacional, uno de los temas más abordados por nuestro pueblo es el tema de los servicios. Tenemos que legislar en función de los servicios. Ya hay leyes vinculadas a los servicios, pero hay que, bueno, actualizarlas. Hay que dinamizar toda la dinámica de los servicios públicos, que es uno de los problemas que más aqueja a nuestro pueblo. Y por supuesto el tema de la economía. El centro del debate en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años tiene que ser la economía. Recuperar la capacidad económica nacional. Generar toda la riqueza necesaria para distribuirla de manera equitativa en función de resolver las necesidades materiales de nuestro pueblo. Satisfacción de necesidades humanas materiales de nuestro pueblo. Así es. Nosotros podemos decir de manera satisfactoria que nuestro amado comandante Chávez no aró en el mar. Sembró conciencia en nuestro pueblo y eso es lo que aflora en estos momentos de dificultades. Si vamos a hablar de conciencia es hablar de Chávez. Mira, Pedro, yo fui a varias asambleas. Una vez me reuní con el Estado Mayor de los CLAP en La Pastora y se paró una vocera, se llama Ana, la señora, y me leyó más de 47 quejas, 30 minutos, y nos sacudió, nos reclamó con fuerza. Pero después de media hora de ese sermón nos dijo: nosotros vamos por Chávez, por Nicolás y por Darío, que es el nombre del comando de campaña que nosotros construimos para estas elecciones, nos dijo: nosotros vamos a votar por la revolución, ustedes van a ser diputados. Y yo le agradezco a Ana su sinceridad. Y cuando llegó Ana, digo a todas las compañeras y compañeros que en cada comunidad nos dijeron con toda la fuerza del mundo y con toda la crudeza del mundo las verdades que tenemos que escuchar y los reclamos que tenemos que escuchar. Ahora nos toca a nosotros trabajar para ir resolviendo cada uno de esos temas, cada uno de esos problemas. Esa es la realidad de Venezuela. Ahora, ¿qué creo yo? Tocayo, que va a ser una era política extraordinaria, de reconocimiento, porque tú eres diputado, yo soy diputado para todas y para todos, no nada más para el chavismo.
Y este mensaje para todas las venezolanas y los venezolanos. Nosotros vamos a legislar y vamos a convertir la Asamblea Nacional en el foro político por excelencia, que ha debido ser siempre para discutir todos los problemas de los venezolanos y las venezolanas. Quedó reivindicado el nombre de Darío Vivas, el gran movilizador de esta revolución con la movilización del 6 de diciembre. Mira, yo estoy seguro que sí. Y Darío, donde esté, debe sentirse orgulloso de lo que ha construido en capacidad de movilización. Hicimos un cierre, Tocayo, el día jueves 3 de diciembre. Es la primera marcha que organizamos después que se instaló la cuarentena en Venezuela. La primera marcha en honor a Darío, solo con caraqueños y caraqueñas. Y felicito a todo el equipo, la dirección regional del partido en Caracas. Felicito a todos los movilizadores y movilizadoras, a todo el sistema de fuerza. Fue una marcha extraordinaria y lo que se sentía era el espíritu de Darío. Cada quien que le tocaba hablar, arengar en esa actividad, pensábamos de primerito en Darío Vivas. Y ahí nuestro mensaje a la familia de Darío y a todos los que conocimos. Al compañero Darío Vivas, seguimos en pie de lucha, seguimos en combate, además con esa gran capacidad y fortaleza de movilización que nos enseñó el compañero Darío Vivas. Y dentro de estos héroes de esta memorable jornada del 6 de diciembre, los venezolanos que se movilizaron, yo tengo mi experiencia en el Delta, compatriotas venezolanos, Tocayo Pedro, allá los hermanos Guaraos, sin combustible a Canalete, remontando río arriba, llegaron a los centros de votación. Esa fue una jornada memorable, una jornada hermosa, de compromiso y de patria. Pero hay otro camarada que yo quiero aprovechar para reconocer. Se movilizó por todo el país, despertando a nuestro pueblo, exacerbando las ansias de expresión ese 6 de diciembre, camarada Diosdado Cabello. Extraordinario. Diosdado representa, sin lugar a duda, como una espiritualidad del chavismo. Tocayo, lo dijimos. Nosotros hicimos un acto muy bonito en el Parque Naciones Unidas. Nuestro pueblo tenía 8 meses sin hacer un acto de masa. Hicimos ese acto de masa con Diosdado en el Parque Naciones Unidas y ahí pusimos un popurrí de las canciones de las campañas, de las distintas campañas con el comandante Chávez, y veíamos la huella de la espiritualidad chavista de tantos años acumulados en batalla, pues en combate. Y Diosdado Cabello, sin lugar a dudas, representa a nuestro primer vicepresidente del partido, primero lista nacional, diputado electo para este periodo legislativo 2021-2025, representa eso, la lealtad, el chavismo, la consistencia, la pasión patria. De verdad que mi reconocimiento al capitán Diosdado Cabello. Logró Diosdado que esa gran gira nacional concitar, movilizar y llevar a nuestro pueblo a esta gran victoria. Estoy convencido de eso. Forma parte además de la diversidad de liderazgo que tiene nuestra revolución. Presidente Nicolás Maduro al frente, dirigiendo la revolución bolivariana, el compañero Diosdado, Jorge Rodríguez como jefe del comando de campaña, los liderazgos regionales extraordinarios. La revolución tiene una gran capacidad de liderazgo y lo que vamos a ver en la Asamblea Nacional electa, Tocayo, mucha juventud también, una gran capacidad de renovación de estos liderazgos. Bueno, aquella conseja del guerrillero heroico, cuando profirió el discurso en la Universidad de La Habana y les dijo a los jóvenes, el presente es de lucha, el futuro les pertenece, para la revolución venezolana no aplica. Para la revolución venezolana es el presente de lucha, el futuro es ya, porque ya están en los puestos de vanguardia. No es que el futuro va en el futuro, no, ya están en los puestos de vanguardia. El presente es de lucha y el futuro es nuestra responsabilidad. No, pero es ya. No, es ya. Ellos están en la Asamblea Nacional, en institutos autónomos, empresas del Estado, organización social, organización política. Por lo menos 40% de los diputados y diputadas electas y electos son jóvenes menores de 40 años. ¿Tú estás ahí en ese grupo? Yo estoy en ese grupo. ¿Cuál es el mensaje de los jóvenes? Mira, los jóvenes, bueno, a seguir trabajando, a seguir construyendo, a ubicarnos. Una de las leyes que surgió en la consulta nacional es la ley de emprendimiento, dirigido a la juventud, la responsabilidad que tiene nuestra generación de convertirnos en la generación más productiva que haya pasado por nuestra patria, generar riqueza y que esa riqueza se traduzca en elevar las capacidades productivas del país, en elevar mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en más ciencia y tecnología, en más independencia, en más soberanía, en más desarrollo pleno, en más capacidad de realizarnos en cada uno de los proyectos que tenga cada joven venezolano. Vamos a construir juntos. La prosperidad es una responsabilidad de todas y de todos. La prosperidad nacional la tenemos que construir entre todas y entre todos. ¿Empaña la victoria que los Estados Unidos y la Comunidad Europea, el Grupo de Lima, desconozcan las elecciones? Constitución, tú lo dijiste muy bien. Yo creo que eso es una condecoración que nos dan. Constitución, nosotros, artículo 5. Artículo 5, ese es otro artículo que yo en toda mi campaña lo utilicé en mi discurso.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Es una de las formas que te establece la Constitución. El pueblo, más de 20.700.000 personas tienen el derecho de votar. Participaron 20.700.000 venezolanos. ¿Sabes que en las democracias de avanzada, donde el voto es un derecho y no una obligación o un deber, todos participan, porque la facultad potestativa de ejercer el derecho la tiene el ciudadano. Por lo tanto, los que fuimos a votar, nuestra participación fue votando. Y los que no votaron, ellos deciden que su participación es no votando, pero ¿decide quién? Los que votamos, los que votamos. Correcto. Por lo tanto, quienes no participan tienen que asumir la voluntad de la mayoría de los que votamos, que en este caso fue el gran polo patriótico. En otros países el voto es obligatorio. Aquí es un derecho. ¿Lo ejerce o no lo ejerce? Bueno, nosotros digo que es una democracia de avanzada. Es una democracia de avanzada. Y aquí está. Y nadie habla de otras democracias, solamente la de Venezuela. Vengan a ver y a conocer la verdad de Venezuela. ¿Y la consulta de Juanito Alimaña? Mira, una ilusión, un espejismo. Es parte de la ficción que se han inventado algunos dirigentes de la derecha, auspiciados, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos, por algunos gobiernos, pocos gobiernos de Europa, de otras latitudes del mundo, para mantener, ellos estafando, como yo lo creo, a algunos dirigentes o líderes mundiales. Nosotros nos preparamos ya, creo que el viernes, Pedro, corresponde ya la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral de los diputados y diputadas, y nos preparamos ya para lo que será, el arranque con toda la fuerza, con todos los bríos de la agenda legislativa 2021-2025 a partir del 5 de enero del año entrante. Dice Mike Pompeo en su comunicado que la consulta de Juanito Alimaña la lleva a cabo la Asamblea Nacional para cumplir con la Constitución. Y yo quiero leerle a los venezolanos lo que dice la Constitución. La Constitución dice en el artículo 293, capítulo 5, el acápite reza del poder electoral. Artículo 293. El poder electoral tiene por funciones, numeral 5, la organización, administración, dirección y vigilancia de los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los referendos. Por lo tanto, ¿cómo es eso que va a cumplir con la Constitución que la Asamblea Nacional haga un referendo? Para que tú veas cómo manipula, pero lo siguen repitiendo. Y lo van a seguir repitiendo. Y te digo algo, los Estados Unidos no tienen ni un milímetro de moral para hablar sobre procesos electorales ni legitimidad. Que resuelvan Mike Pompeo y todos los... Que de paso se va, los funcionarios. Por eso, que resuelvan primero quién es el presidente. El 20 es la entrega. Hasta el 20 de enero. Que resuelvan ellos su tema interno para que después hablen de los demás. Creo que Estados Unidos, este proceso electoral que tuvieron el 3 de noviembre, lo deja sin moral para opinar sobre las elecciones en ningún país del mundo. Tocayo, dice un filósofo padre nuestro, Aristóbulo, todo lo que empieza, termina. Este programa ha llegado a su final. Un mensaje y reflexión de cierre de programa para nuestro pueblo. Bueno, pueblo de Venezuela, gracias por tu participación el 6 de diciembre, gracias por fortalecer la democracia, por fortalecer la paz, por votar contra las sanciones, contra el bloqueo, por el futuro, por la prosperidad. Vamos a una nueva era política, de reencuentro, de reconstrucción, de diálogo, de reconocimiento de todos los factores y actores políticos del país, de que debatamos las posturas, las ideas, los proyectos, las propuestas que cada quien tiene, pero todo en función del pueblo, de defender los intereses de la República, de defender los intereses nacionales, siempre preservando la independencia, siempre preservando la soberanía. Así que vayamos estos próximos años que nos vienen a un gran diálogo nacional, a una gran construcción por la prosperidad que nos merecemos todas y todos. Esa es la reflexión que nos deja nuestro hermano y camarada Pedro Infante. Despedimos este programa hasta el próximo año. Desenlace retoma el miércoles 13 de enero. Y allí vamos a hacer un programa especial porque vamos a hacer tanto el análisis como la entrevista sobre el acto de instalación de la Asamblea Nacional del 5 de enero para el periodo 2021-2025. Gracias por acompañarnos. Aquí estuvimos nosotros en medio de la pandemia. Yo felicito a los trabajadores y trabajadoras, a todo el equipo de Desenlace. De verdad que son unos héroes anónimos, unos caballitos de batalla.
No hay pandemia, no hay situación, no hay agresión sin luz, con metro, sin metro, con transporte. Han estado aquí firmes, cumpliendo con la patria. Nos sentimos orgullosos de que tengamos venezolanos como ellos, que son los que hacen grande esta república. Nos despedimos entonces hasta el año que viene. Feliz Navidad, feliz año, compartan con la familia y nos vemos el 13 de enero. Muy buenas tardes.